Muy buenos días. Antes de hacer la reflexión de hoy, sábado, quisiera mostrarles un poquito la zona donde yo nací y viví durante mis primeros años. Aunque esta no es Viña del Mar, Viña del Mar estaría allá donde están esos cerros al fondo, abajo. Esto es el balneario de Reñaca, un lugar donde cuando niño veníamos a jugar, porque todo este sector, incluso donde estoy parado ahora en esta calle y donde están todos esos edificios inmensos, era un sector de dunas desérticas. Y veníamos a jugar, a tirarnos en trineo de arena, que era una delicia. Hace algunos años, varios ya, 20 años, se plantaron estas plantitas que tienen la particularidad de no necesitar agua y de endurecer la tierra. Y gracias a eso se destruyeron estas dunas que eran un patrimonio de la humanidad, pero que nunca se protegieron, y se construyeron estos edificios de gente en principio que venía a pasar el verano acá y que en realidad ahora muchos de ellos son habitación permanente. El mar, si se fijan bien, entre medio de los edificios se divisa, pero estos edificios están más o menos como a 200 metros de altura o 300 metros de altura en relación al nivel del mar. Estamos en un cerro enorme. Bien. Antiguamente, detrás de estas dunas, habían unos bosques como esos que se ven allá que aún quedan. Y también jugábamos, era una delicia. Bien, ahora voy a reflexionar lo que corresponde al día sábado desde el auto. Vamos a contemplar el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 35 al 41. Y recordamos a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia, uno de los grandes teólogos nuestros. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, de suerte que ya se anegaba. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y los dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Notable esta reflexión de hoy, porque es un pasaje en donde muchas veces hemos estado. Quizás no en el mar de Galilea, que entre paréntesis, el mar de Galilea o el mar de Tiberíades, como se llama, tiene varios nombres. Tiene una particularidad: se arman unas tormentas de un momento a otro que son tremendas. Y si te pilla en medio, realmente es como dice acá, las olas son bravísimas. Claro, hoy no están las barcas como eran las barcas antiguamente de los pescadores de la época de Jesucristo, que eran unas barcas pequeñas, precarias. Hoy hay unas tremendas barcas, embarcaciones más de turismo que de otra cosa, donde caben 50, 60, 70 personas. Son verdaderos lanchones así. Pero igual cuando te agarra una tormenta de esas violentas en el mar, se sangolotea bastante. Quizás no entre el agua hasta anegarse, pero sí uno tiene que ir, por ejemplo, con salvavidas. Bueno, aunque no hayas estado en el mar de Galilea, como les decía al comienzo, todos hemos vivido momentos en donde hemos tenido unas tormentas feroces y las olas irrumpen fuertemente en nuestra vida, que nos hacen temblar y temer. Bueno, ya ven que estoy acá en la calle, sé que van a pasar autos, van a pasar motos, inevitable, pero quería hacerlo aquí por estar en este lugar. Esas tormentas en las que a veces nos vemos envueltos, una enfermedad terrible, una situación económica que no sabemos cómo salir,
en fin, situaciones familiares tremendas, el marido que se pelea con la mujer, los hijos que desobedecen a los padres que no entienden a los hijos, y que a veces nos quedamos así como aterrados y no sabemos qué hacer. ¿Y dónde está Dios? Probablemente durmiendo sobre un cabezal en tu misma barca. El Señor nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Por eso esta palabra que dice, lo llevaron en la barca como estaba. Acuérdense que él, para evitar ser apretujado por la gente, pidió subirse a una barca y desde ahí les predicaba. Y después de haberles predicado, le dice a sus apóstoles, vamos a la otra orilla, porque él tenía que ir a todas partes, y crucemos a la otra orilla. Y ese crucemos a la otra orilla para nosotros también tiene un significado especial, porque el Señor te está diciendo, da vuelta a la página, cambia el switch. En vez de desesperarte, en vez de angustiarte ante situaciones que tú sabes que no puedes manejar, porque es verdad, hay situaciones que no podemos manejar, y eso nos pasa muy seguido. Pues cambia el switch, en vez de desesperarte, míralo a Él. Pídele al Señor, habla con tu ángel de la guarda, ora, pidiendo luces para poder discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida hoy. Y verás que el Señor, aunque tú no sepas bien cómo, el Señor aparece. Nunca esperes que el Señor aparezca como una visión. No, porque el Señor es mucho más sutil. El Señor rara vez rompe las leyes naturales. Si alguna vez resucitó a un muerto, hizo andar a un paralítico, le dio la vista a un ciego, hizo oír a un sordo, rompiendo las leyes naturales, haciendo la multiplicación de los panes, era porque tenía que manifestar que Él era el Mesías anunciado, que haría todas esas cosas. Pero desde el momento en que empieza a existir un poco de fe en el corazón de las gentes, y hoy no son muchos los que tienen fe, pero sí suficientes como para hacernos testigos del poder, de la existencia y del amor de Dios hacia cada ser humano. Y la misión que tenemos entonces es primero experimentar nosotros cómo el Señor actúa para calmar esas tormentas de nuestra vida, y ser nosotros además, por el poder que se nos confirió por el Espíritu Santo, poder ser también agentes que puedan dominar esos vientos y esas olas aterradoras que a veces envuelven a la gente, y ser agentes de esperanza, como testigos. No como loros que se aprenden de memoria citas bíblicas, sino como testigos del amor de Dios. Porque lo fundamental, especialmente en esta época que estamos en una barca que es el mundo entero, zarandeada por vientos contrarios de distintas ideologías que están destruyendo la humanidad como la conocemos y al hombre como lo creó Dios, hoy lo que se necesita es hablar del poder de Dios, del amor que Dios le tiene a los hombres. Eso es lo que el mundo necesita saber, tener la esperanza, pero una esperanza que nace de la experiencia que nosotros tenemos de ese amor de Dios. Solo así la gente va a empezar a creer. Por eso se asombraba la gente cuando hablaba Jesucristo, porque decía, les enseñaba como quien tiene autoridad, no como nuestros escribas y fariseos. Y hoy podemos ver que hay muchos, aunque sean obispos, que hablan sin tener fe. La situación que se está dando en Alemania, por ejemplo, es una situación típica de una iglesia que ha perdido la fe, y por eso se está separando de la recta doctrina y se está separando incluso de la iglesia de Roma. Por eso es que nosotros tenemos que ser estos agentes de vida y de esperanza para nuestros hermanos. Escucha la palabra de Dios, ora, pídele al Señor ayuda, y verás que el Señor aparece y te da la fuerza para anunciar su amor a todos los que te rodean. El que tenga oídos para oír, que oiga.